Primer programa del verano, que parecía que no iba a llegar nunca, pero por fin se está dejando notar. Y hoy repite con nosotros Fran Pernas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nos gustó tanto la semana pasada que dijimos, tienes que volver, y aquí está para hablar de sus gustos en moda, de su trayectoria profesional que está muy ligada al mundo de la moda y para hablar de todo lo que le apetezca. Entre eso, el desfile que va a haber mañana en la Ciudad de la Cultura, que además es coordinador y presentador. Bueno, y tengo la fortuna de ser copresentador con alguien como tú, que también vamos a aprovechar para decir que vas a estar de presentadora, ¿no? ¡Qué ilusión, qué ilusión! Yo dije, en cuanto vi a Frank, nada, me apunto. ¿Quieres presentar con él? Sí, al fin del mundo. Y ahí vamos a estar, ¿no? Pues sí. Presentando toda la moda de temporada, que son las propuestas del pequeño comercio de Santiago. Del desfile, por cierto, hablaremos largo y tendido en la siguiente mesa, pero a mí me gustaría dejar que sea protagonista de la sección de sociedad, de la sección de moda, Fran Pernas, que hoy está con nosotros. ¿Cuál es tu estilo personal vistiendo? Bueno, mi estilo, tengo un puntito clásico, pero me gustan sobre todo prendas y marcas que no sean muy conocidas. Tengo dos marcas, si se pueden decir, que son mis gustos favoritos, que es Takeshi Kurosawa y Amakio. El otro día, por ejemplo, me sorprendió mucho porque en Garrison me comentaba José, creo que es, que ellos tenían Takeshi. Además, cuando salía, ellos tienen marcas muy potentes y tal, y cuando salía me decía, de todas formas, oye, nosotros también hemos tenido Takeshi. Y me quedé así sorprendido y digo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, lo que pasa es que, bueno, alternamos campañas con Takeshi porque es una ropa muy modernita y tal. Cierto es que en algunos sitios no es muy conocida, pero tiene ese toque de clásico, moderno y diferente. Entonces, pues me gusta ir. No me gusta encontrarme con alguien que lleve algo parecido por la calle. O sea que buscando la diferencia. Sí, 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 sí. Bueno, tu relación con el mundo de la moda viene de muy atrás. Pues ¿Cuándo sí, empiezas a tener así ese contacto con la moda quizá un poco más en serio? ¿Eras un niño al que ya le gustaba la ropa? sí, vamos a ver, yo siempre fui un niño bastante tímido, ¿vale? Hasta una excursión que tuve en tercero de BUP, que fue como ese punto de inflexión en mi vida. Descubrí Mallorca y en Mallorca colores, formas, porque claro, en Galicia hubo una temporada y sobre todo años atrás que le costaba llegar cierta moda. Nosotros tenemos, digamos, aquí la cuna de los diseñadores gallegos, que fue el boom en los 80, pero la moda más juvenil, más colorines y tal, aquí, pues bueno, yo vivía en un pueblecito pequeño y o me escapaba a Coruña o a Santiago, Corte Inglés tal, o bueno, realmente no había mucha opción. Y fue allí cuando empecé a ver, pues eso, colores, prendas. Sí que es cierto que siempre a partir de ahí fui un poquito, no presumido, pero me gustaba ir, uno, cómodo y bueno, y arregladito. Entonces es cuando me empiezo a preocupar bueno, no ser muy igual a los demás. Yo siempre fui una persona que me consideré bastante diferente. No vamos a decir únicos porque siempre hay muchas personas diferentes, pero diferente. Yo tenía un grupito de amigos que les gustaba pues hacer unas cosas, salir de una manera y a mí me gustaba bailar. Mis amigos se iban de fin de semana más tranquilos y yo buscaba pues eso, salir de mi pueblo, buscar trabajo, abrir un poquito horizonte, siempre fui muy inquieto. Y fue ahí cuando empiezas a viajar, a ver, cada vez que pues bueno, entras en una tienda, conoces, ves marcas, pues te van gustando las cositas, vas combinando y vas creando tu estilo. Y de ahí uno salta a la pasarela de Área Central. Primer Sí, concurso tomó del Área Central y ahí teníamos a Fran. pues sí, la verdad es que siempre fui un chico muy participativo, además, como Oye, me... pasar de ser un chico tímido a subirse a una pasarela no está mal, ¿eh? Sí, la verdad es Tiene que, un bueno, proceso, pero no está mal. era como, bueno, de pequeñito siempre fui un chico muy centradito en mis estudios, cómics, iba para arquitecto y fue ese... Allá en Mallorca había un chico que se llamaba Chelo, un argentino, relaciones públicas, y cuando volví de allí dije, lo mío es relaciones públicas. Yo quiero ser así, Y ¿no? sí que fue así un poquito ahí el cambio donde dije, bueno, me gusta el contacto con la gente, me gusta organizar cosas, me gusta moverme, conocer y bueno,
me decanté un poquito, hice la diplomatura de Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, y en ese mundillo, al mismo tiempo que estudiaba, empecé a trabajar. Pues, fiestas de noche con Bacardí, White Label, varias marcas de noche, y en el camino, pues amigos y amigas, oye, ¿y cómo no participas en certámenes de moda y tal? Claro, yo soy un chico de 1,78, no mido mucho, tengo la gran fortuna de que, bueno, gracias a Dios mi madre y mi padre me dieron estos ojitos claros y entonces puedo, bueno, doy el pego, por decirlo así, y como encima me gustaba el tema de relaciones públicas, me apuntaba a todo. Concurso área central, recuerdo otra vez un certamen de Chico Martini en Finisterre para elegir al Chico Martini en España hace 14 años. Y bueno, me fui a Zaragoza al tema de Chico Martini y me gusta todo lo que es movimiento, conocer. La verdad es que sí, O fue sea que el así un mundo de pequeño la moda lo saltito. has vivido muy bien por dentro y por fuera. O Sí, sea, desde bueno, distintos ámbitos, ¿no? de hecho, el otro día lo comentábamos con un compañero que teníamos aquí, hice un par de desfiles, nada profesional, pero sí a nivel local en Galicia, pues siempre he trabajado bastante, hice desfiles para el Corte Inglés, recuerdo otro desfile que hicimos en Cuatro Caminos, que había venido Lorena Bernal, había venido Diana Nogueira, Salvador Guerrero, o sea, un montón de modelos, y bueno, pues me picó un poquito la curiosidad en ese mundo y tiempo después, una vez acabada la carrera, después de haber trabajado 2 años también en un sector que no me gustaba mucho, me di cuenta que yo no sirvo para estar encajonado, necesito creatividad. Y en su día, bueno, la que hoy en día es mi ex socia, llamó a mi mujer, oye, mira, quiero proponerte esto. Y dije, vamos, pues por supuesto, encantado, montar Y ahí negocio ya. estaba, Fran Pernas, el chico de Galicia de moda. Sí, señor. Y Una buena bueno, experiencia, ¿no? sí, la Entiendo. verdad es que bueno, fueron 7 años intensos, 7 años de aprendizaje, con una buena compañera de viaje. Digamos que fui conociendo más profesionalmente el sector, que bueno, que hace 3 años, digamos que también me canso un poquito porque, bueno, cuando tienes una carga de trabajo y tienes pues unas expectativas, yo al tener la diplomatura de publicidad y marketing abro mi campo de trabajo mucho más. Ahora mismo tenemos servicios de temas infantiles, campañas especializadas, trabajo para grandes firmas a nivel nacional. Entonces me quedé ahí un poquito, como que me cansó y quise emprender un nuevo camino. De hecho, el primer año iba a ser un año totalmente sabático, tranquilo, buscando ser otra vez un chico. Pues, ¿por qué no? Monitor de campamentos para niños y cosas así. Iba a ser papá y bueno, me lo quise tomar un poquito con calma, pero en el camino bueno, empezaron a llamarme algunos clientes, oye, necesitamos cosas y tal. Y ya aquí Y tenemos al Fran Pernas empresario sí, sí, con sí. su punto y aparte, ¿no? Y nada, y muy bien, creé una empresa que se llama Punto Aparte, bueno, por darle ese punto de que quería hacer un punto y aparte realmente en mi vida, y me especialicé en actividades infantiles. De hecho, suena gracioso porque yo estuve un año viviendo de alquilar pistas de escalestri, que en los momentos en los que estamos es curioso, dices, ¿cómo vas a vivir de alquilar pistas de escalestri? Creé unas pistas de escalestri enormes y bueno, la verdad es que tuvieron un éxito bárbaro y a partir de ahí empezamos con bueno, tenemos una patente que es Funball, que son como zonas de juego infantiles, es paintball para niños, pero de goma espuma. Tenemos los espacios de Mundo Juego que están funcionando muy bien, con la cocina huevo frito para los talleres y tal. Y bueno, andando pues también te van surgiendo oportunidades de negocio en el mundo de la moda, te piden proyectos para dinamizar el comercio de la ciudad, sobre todo el pequeño comercio ahora, áreas comerciales, trabajo para Panini, tengo acuerdos con Lego. Entonces, digamos que tengo ahí un consistente y bueno, después de casi un añito y medio, cerca de los 2 años, con ese stop, pues si a uno le gusta, pues como se dice, la cabra tira al monte y volvemos a estar trabajando en esto. Y la verdad es que muy bien, estoy encantado. Bueno, pues Fran se ha estado recorriendo todas no, pero una buena muestra, casi 30 tiendas. Le abrieron sus puertas para hacer esos fantásticos outfits. ¿Cómo has visto el comercio de Santiago?
Pues mira, la verdad es que he trabajado con mucho comercio en varias ciudades. Hace un añito tuve, bueno, la fortuna de trabajar en Alicante, en Madrid, y me he llevado una sorpresa, pero muy, muy agradable. O sea, un comercio muy cercano, de mucho nivel, las tiendas un nivel de imagen muy alto, pero la gente muy cercana. O sea, es muy fácil trabajar en Santiago. O sea, yo que estoy, bueno, siempre tienes que lidiar con algún comercio un poquito más seco, con personalidades especiales, pero aquí es una maravilla. O sea, no sé si hemos tenido la suerte que los 30 comercios participantes son todos gente fantástica, pero la verdad es que encantado. Un nivel alto, la gente muy cercana, muy positiva, es todo ayuda, oye, pues mira, fenomenal, estos trajes y qué hacemos y en el desfile, encima, bueno, se pasan el día piropeando, oye, qué trabajo fantástico, todo organizadísimo. Y entonces, pues bueno, estoy encantado, la verdad O es sea, que te que llevas un buen recuerdo sí, como sí, para sí, sí. repetir, No, ¿no? no, vamos, yo en Santiago encantado, lo comentaba hoy por la mañana que me gusta trabajar en Santiago, me gusta la gente, o por lo menos con la gente que me he ido encontrando en este proyecto. Y bueno, la clave del éxito, como digo yo, es cuando alguien puede trabajar en lo que le gusta y tiene trabajo. Entonces, en este caso, yo encantado. Esperemos repetir esto año a año, dándole siempre un puntito de innovación y intentando hacerlo mejor. Y bueno, como no, aquí en Santiago, encantado. Fran, ¿y ya has echado un ojo en las distintas tiendas? ¿Has aprovechado para hacer alguna compra o apuntar en tu lista? Pues mira, la verdad es que sí, soy así bastante, digamos que especial. Entonces te puedo decir que he comprado un peluche enorme en la floristería Lilas, que tiene la floristería preciosa, moradita, claro, el morado y el verde en contraposición, me gustó mucho esa tienda. Había una tortuga gigante de peluche que a mi enano le encantan bueno, un detallito. También me gustó mucho Garrison, o sea, es muy esa línea exclusiva de prendas que no, independientemente de que hay algunas marcas que sí que tienen un nivel adquisitivo importante, pero son prendas muy cuidaditas, muy especiales. Valente, que me comentaron los propietarios que bueno, que ellos estaban antes trabajando en otra empresa y dieron el salto ahora, hace 3 meses abrieron y le han puesto Valente porque todo el mundo les decía, oye, sois unos valientes, y entonces también me llamó la atención y un par de prendas por allí también me gustaron. Bueno, la verdad es que sí, Bueno, que bueno, fuiste me he ido tomando quedando, nota, sí, ¿eh? sí, sí. Luego estuvimos hoy por la mañana en el vestidor de Alicia y vi dos trajes fantásticos que, bueno, de hecho me llevé en mujer, me llevé una sorpresa muy grata con casi todo el comercio. Frisé, Alegra, el vestidor de Alicia, ¿cómo era la otra tienda? Simplemente Luna, o sea, muy seleccionaditas, Charol tenía vestidos espectaculares, o sea, no sabría qué elegir, realmente me fui con 3, 4 trajes que les eché el ojito, pero claro, una de dos, o me llevo los 5 trajes para mi mujer o si tengo que elegir, pues no, no me podría decantar, no, la verdad es que un nivel bárbaro y fantástico. Bueno, pues ese nivel precisamente es el que veremos mañana en el desfile en la Ciudad de la Cultura, pero del desfile hablaremos largo y tendido en la mesa de sociedad. Ya para acabar, ¿alguna prenda que sobreviva en tu armario, tu prenda fetiche? Pues mira, tengo una prenda fetiche que de hecho sobrevive y se va modernizando, que es la camisa blanca. La camisa blanca, vaqueros, traje, siempre es un recurso que te saca de cualquier apuro, a nivel imagen bien, y bueno, es un clásico, pero sí que camisa blanca siempre en el armario. Pues camisa blanca, que no falte en el armario de Fran. Nos vamos a la mesa de sociedad, Fran se queda con nosotros y seguimos comentando muchas cosas de ese desfile, que es uno de los actos sociales de más relumbrón de esta temporada aquí en Compostela. Para la mesa de sociedad nos vamos con el mundo del arte y con la Fundación Eugenio Granel como fondo. I spent so long under a storm cloud,
glance into your eyes is all that I need to climb to my feet and take on these hills with a new sense of ease. I love you and you'll see, I'll tell you my beauty. I love you and you'll see, I'll tell you my beauty. I love you and you'll see, I'll tell you my beauty. I love you and you'll see, I'll tell you my beauty. Tiempo ya para hablar de todas estas imágenes y de muchas cosas más en nuestra mesa de sociedad, y sigue con nosotros Fran Pernas, aquí a mi izquierda. Sí, aquí estamos, continuando un poquito el programa, me encuentro muy cómodo. Pues tan cómodo que ya se quedó a nuestra mesa y nosotros encantados, también encantados de recibir a María Castro. Ella es directora de tiendas de Lío Lío. Buenas noches. Buenas noches, Ana. No sé casi si pedirte perdón por adelantado, porque iba a decir María Lío Lío, con esto ya de... Sí, ya a mí ya me sacaron el apellido todo el mundo, o mamá de, o María Lío Lío. María Castro, muy poquita gente ya hay en Santiago que me llame. Pues María Castro, directora de las tiendas de Lío Lío, aquí con nosotros, y también con nosotros Manuel Bandín. Yo estoy encantada de recibir aquí a Manuel, un estilista fantástico de Manuel Bandín Peluqueros, Cebado y Mávaca. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Como sigas así, ya no me va a caer en el printer ahí tanto título tuyo, ¿eh? Bueno, pues Manuel, que viene con una primicia. Yo quiero arrancar así la mesa de sociedad. Con primicias, con primicias. Eso es que te... Esto es que la dijo, curiosidad por te cierto, puede, tengo ¿eh? una primicia y ya estábamos, por favor, empieza. Pues sí, para el año estoy invitado para colaborar con los peinados de la Gaudí. Ay, De la bueno. facilidad. Sí. Yo creo que deberías llevar, pues no sé, alguna amiga que tome buena cuenta de todo lo que haces. Sí, Por sí, ejemplo. me llamaron cuando acabó esta y, oye, para el año tal, y, sí. O sea que ya tenemos Ya firmado estoy. ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues nos lo tendrás que contar todo, Sí, con pelos de y primera señales. mano. Bueno, pues aquí los tres que tengo a mi izquierda y a mi derecha, con muchas cosas para comentar. Veíamos en este vídeo que todavía estamos en el invierno, y yo ya dije que por fin llegó el verano. ¿Cómo se nota de una semana para otra lo que han cambiado los estilismos, no? Pues sí, la verdad es que ahora con el clima son un poquito más frescos, nos quitamos de encima las chaquetas y bueno, se nota que en el vídeo ahí todavía hacía un poquito de fresco, porque he visto hasta incluso algún gorrito, Gorros de alguna lana, prenda. que hacían falta, que hacían falta, que yo a mí me quité el plumas hace 2 días, nunca en mi vida me pasó tal cosa. ¿Cómo lleváis vosotros el tema frío en vuestros respectivos negocios? ¿Se nota? En el nuestro, fatal. Las cosas como son fatal porque el clima está cambiando. Cuando es verano hace frío, cuando es invierno, acordarnos que el año pasado hasta noviembre no empezó a venir realmente el frío y no se vendían abrigos, y realmente mal. Sobre todo el tema comuniones este año para los niños ha sido terrible, porque las niñas se tenían que lucir, era su día especial y las invitadas, y no hubo días de comuniones en mayo y en junio con buen tiempo. Y a ver si ahora vienen en el mes de julio algo, por lo menos las bodas, que se puedan vestir. ¿Esto del tiempo influye tanto en la peluquería? En el sector peluquería mucho menos. Menos ¿no? que en la ropa, menos que en la ropa. Sí influye en el tema ceremonial, de pues a ver, si te coincide en que va ahí un tiempo fatal y tienes algo, pues a lo mejor pasas de hacerte un peinado tal o directamente te lo recoges para que te pueda durar, te pueda aguantar, ¿no? En el día a día influye menos porque uno tiene las necesidades que tiene, entonces sí es verdad que psicológicamente te cuesta más afecta. hacer cambios, sí, quizá. sí, estás más adormilado, tienes menos ganas, entonces a nada que sale un rayito de sol, la verdad es que la gente con las ganas que tiene se anima mucho más, pero bueno, en peluquería la verdad es que las necesidades hay que hacerlas, ¿no? Las necesidades apremian por encima de las cuestiones climatológicas.
Vamos a seguir viendo imágenes. Nos vamos ahora al Colegio Manuel Peleteiro, donde se despidió los alumnos. Pues veíamos ese emotivo acto en el Colegio Manuel Peleteiro, que es uno de los clásicos que llegan siempre por estas fechas y que a mí me gusta especialmente porque hay que ver que arregladísimo van las niñas y los niños que se gradúan. Hablando de arreglados, María, puntualiza, que luego te paran por la calle. Sí, quiero puntualizar, a ver dónde está mi cámara. Quiero pedir disculpas porque efectivamente en el anterior programa yo me expliqué mal y hubo una señora muy amable que me paró y me lo dijo. Es cierto que no era mi intención decir que la gente en Santiago va mal vestida, ni muchísimo menos. Simplemente quería matizar que en Ferrol hay muchísimos actos, la misma hoguera de San Juan, la gente viste de largo, cuando aquí vamos de chándal o vamos de otro estilo. Y que en Santiago me cuesta encontrar ese tipo de actos donde la gente se arregle demasiado. Entonces, quiero dejarlo, no que la gente vaya mal vestida en Santiago, ni muchísimo menos, que la gente en Santiago viste exactamente igual de bien que en cualquier otro lado, pero actos donde la gente se arregle, que veas un frac, un chico, que veas un smoking, que veas unas pamelas, que veas unos tocados, que veas unos trajes de noche largos, eso es lo que a mí me llama la atención, que en Santiago no haya mucho acto de este estilo. Vamos actos pues a las 8 de la tarde, que efectivamente salimos después de trabajar. Yo misma ahora voy a un acto y no voy a casa. Seguramente eso me pasa en otra ciudad, que como Ferrol o Pontevedra, donde la gente se prepara mucho más y me pondría... Y ese mismo acto pasarías por casa, fijo. Y me pondría un vestido largo, efectivamente. También es otras horas, ¿eh? En Santiago la gente, se hacen los actos a las 8 de la tarde. Allá no hay un acto antes de las 9, 10 de la noche. Entonces eso también influye, te da más tiempo. Pero quería matizar y te agradezco que me dejes y le mando un beso a la señora que me lo dijo, porque hay que rectificar. Es de sabios María que no era mi intención. María entró aquí diciendo, sí, tengo que matizar una cosa, por Dios, por Dios, sí, por Dios. porque es cierto que me expliqué mal, o sea, me expliqué mal. Y bueno, yo no soy profesional de esto y efectivamente a veces dices cosas que no es realmente lo que tú quieres decir. Pero ahora creo que ya quedó bien claro. Bueno, dicho esto, qué guapas que iban Guapísimas. las chicas y chicos que se graduaban. Se arreglan cada vez más Sí. para estos actos, ¿no? Sí, es un acto que le tiene mucha importancia y la verdad es que, como os comentaba antes, hasta incluso se hacen alguna prueba de peinado antes de, y por supuesto todas pasan por peluquería porque bueno, es un día muy importante. He de dar un toque de atención a las chicas que ya Claro. son mayorcitas, que hay un exceso de melena tipo virgen, María, excesivo. Por favor, que en Bandín Por quieres favor. meter tijera a la melena. Ponerle, bueno, tijera no es necesario tanto, pero sí darle un poco de estilo a esos cabellos preciosos que hay, pero es que hay algunos que son ¡buah! Eternos y eternos. Y tampoco es esto, porque ya no son niñas tampoco. Bueno, oye, ¿vosotros recordáis vuestras graduaciones así? Yo es que no me gradué. Yo tampoco me gradué. Yo no me recuerdo con la banda en mi vida, vamos. Sí, yo la verdad es Con que la sí. toga sí, pero con la banda para la orla, pero con Efectivamente, la, para con la la facultad, banda. pero en el colegio como hay ahora, que te gradúas en infantil, el Facebook está lleno de mi hija se graduó, y la ves de 3 añitos, y es simpático y es divertido, y para ellos es un día especial. Se celebra mucho Se más. celebra y demás, pero sí que es curioso. Sí, yo la verdad es que tuve, bueno, la curiosidad de graduarme en la diplomatura
y sí que fue con la bandita, con la entrega de diploma, todo muy protocolario. Y bueno, la verdad es que es curioso, es un acto donde vas un poquito a acabar de estudiar, como se dice, y que te den el diploma que es lo que te hace salir, ¿no? Pero bueno, son actos curiosos, sobre todo cuando hay pocos. O sea, cuando tú te gradúas una vez, lo tomas como algo más especial. Si te gradúas 3 o 4 veces, pues la verdad es que ya Claro, empiezan a a la graduarse segunda por no... culitos y cuando llegan Sí, es que se a gradúan bachillerato. en infantil se gradúan, en primaria se gradúan, me imagino que secundaria irán cada ciclo. Sí, pero bueno, como es una foto que después también está más presente que otras, sí le prestas un poco de atención extra, que a lo mejor nosotros antes no, porque mira, tampoco había ni tantas horas, a no ser que sea fin de carrera, o si no, pues vale un acto, pues así, pero no hay tantos como ahora, ¿no? Pero esas fotos, si no son ellos, son los padres, Y los padres sí le dan más importancia que lloramos, antes. ¿eh? Yo, mi hija se graduó el año pasado y vamos, lloré como Se una graduó magdalena. en- En el junior se graduó, ¿te acuerdas que salió de primaria? Bueno, es No, que de su hija infantil, tiene de como infantil. 7 6 años, años 8, tiene. 6. En infantil se graduó y vamos, lloré allí como la madre, las fotos, todo lo que dices tú, porque es un día especial, hay que reconocer que es un día especial para ellos. ¿La vestiste de forma especial? No, porque iban de uniforme. Entonces lo que le hacen es ponerle el uniforme con la toga, bueno, con la bandita, allí creo que le ponían una medio toga y un sombrerito, según... Ahora te contaré para el año que se me gradúa el niño, a ver cómo lo visten. Porque igual cambia. La vida de María, su agenda llena de graduaciones. Graduaciones. Vamos a seguir viendo cómo fue esa despedida de los alumnos del Colegio Manuel Peleteiro. Pues seguíamos viendo no solo cómo iban de guapos los chicos y chicas del Colegio Manuel Peleteiro que se graduaban, sino también los invitados, el profesorado, y entre ellos la madre de uno de los alumnos estrellas del colegio, que es Carlos García Lin, y veíamos a su madre, Josefina Lin, fantástica, porque además es una de nuestras elegantes oficiales, una de las últimas elegantes oficiales que se sumó a esta lista. Pues felicidades a todos ellos que se gradúan, que acaban un ciclo y que iban guapísimos. Mi pregunta es, cogiendo un poco esta graduación, que van a pasar la universidad y unos años después que acaban la universidad, las licenciaturas, Manuel, en general, ¿cómo van vestidos? ¿Están un poco desorientados a la hora de ir a la peluquería pidiendo algo? Porque vemos que cuando vemos las fotos de las licenciaturas, vemos que hay muchísima disparidad, ¿no? Todo el mundo ha pasado por la peluquería, como dice Manuel, todo el mundo se ha arreglado, se ha comprado el modelo, pero yo creo que a veces pecan de exceso o pecan de sencillez y no sé si... Sí, por exceso y por defecto, realmente hay demasiada diferencia. La gente lo que le cuesta entender es el fin de ese acto, para lo que está tan ilusionada o le da tan poca importancia que realmente no se pone alguna de acorde a lo que supone esa foto que va a echar pues muchos años o en determinados sitios que luego pues tiene su importancia, ¿no? Hay gente que abusa del maquillaje y hay gente que va con la cara lavada, hay gente que se hace un recogido de fin de año y no hay quien le cambie, y otra gente que va con el pelo de lavar y listo, ¿no? Intentas hacer entrar en razón, pero bueno, al fin es, claro, o sea, hasta donde se dejen, claro. ¿Cuál sería, a vuestro juicio, como expertos, un estilismo correcto para un acto de este tipo? En cuanto a cabello, estar en plan conservador, pero que se vea arreglado. O sea, es un acto formal de estudios, con lo cual
El exceso de maquillaje, vamos, es lo primero que sobra, y el exceso de cosas en el cabello igual. En los chicos en el cabello pues tienen mucho más pase porque somos más conservadores, y el corte agresivo... Somos no, son ellos, tú nada, nada de conservador. Y los cortes agresivos pues ya van así, pero los chicos no dan tanto juego para eso, pero las chicas, bueno, a veces ponen tanto ímpetu en el tema que, bueno, se pasan un poco y las frenamos, pero bueno, no todas se dejan. ¿Tú te pusiste traje? Confiésalo, Fran. Yo sí, la verdad es ¿Diplomática? que sí, normalmente cuando hay un acto así, como digo siempre, traje oscuro, camiseta blanca y corbata, y es asegurar. Y sí, yo al acto de fin de curso o sea, al acto de graduación fui de traje, y bueno, contento. Llevaba mi toque peculiar de aquella que eran las bambas, entonces ya era un rarito, traje con bambas, era así un poco especial, pero bueno, también es como lo lleves. Yo lo llevaba cómodo. En Londres se usa mucho, sobre todo los empresarios a la hora de salir del negocio, no es que vistan eso, sino que es por comodidad, y bueno, es un toque, pero sí, sí Me que fue. acuerdo de Emilio Aragón. Es en verdad. su ¿Verdad? momento, Que lo de- llevaba con Sí, sí, smoking, sí, ¿no? sí. que lo llevaba ¿No? así. ¿Cómo se llamaba? Sí, Vip Noches Noche. VIP o sí. algo así. Que lo Sí. llevaba con Sí. smoking, Sí, además. sí, 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 sí. Es verdad. Pero bueno, las mías eran un poco más discretas, o sea, esas eran blancas, llamativas, y la mía iba un poquito tono oscuro, eran una All Star, y Yo bueno. pienso que dar un toque que transmita el punto de personalidad, de conformismo, de tal, ese toque está bien, o sea, igual que las pulseritas y demás, el que las lleva todo el año no tiene por qué quitarlas ese día, aunque sean, y menos ahora que se llevan tantísimo de todo tipo, pero el toque de las bambas, el toque de, pues, según qué pendiente o tal, tampoco es porque ahora me voy a transformar, tampoco, pero bueno, Pero bueno, que haya ahí un punto medio. sí. Bueno, pues lo anunciábamos al principio del programa, mañana va a ser el día del desfile con el que se pone el broche de oro a una acción que ha tenido lugar durante todos estos días en Compostela, en el pequeño comercio, y para potenciar y dinamizar el pequeño comercio. La cita es a las 8:30 en el Museo del Centro Gallás de la Ciudad de la Cultura, desfile con una treintena de tiendas y con Manuel Bandín poniendo ahí, vamos, atención a los maquillajes y peinados. ¿Adelantamos un poquito de lo que va a ser o nos dejas con la duda en el aire? Hombre, prefiero que la gente se mueva, que va a hacer un día fantástico, en un entorno inmejorable, la verdad. La verdad es que va a estar muy bien, organizado creo que fantásticamente, por lo que me cuentan. A ver, son muchos comercios y va a haber muchos pases. Entonces, en cuanto a peluquería, todos los primeros pases irán más discretos para que encajen bien con todo. El maquillaje sí ya nos da más juego, y después habrá algo especial para el pase de novias, que habrá también un toque final de novias, ¿no? Pero eso es secreto, claro. Es que en los desfiles siempre hay esa duda, ¿no? Por un lado uno se presta a dejar volar la imaginación y hacer cosas como muy marcadas de pasarela, Sí. que luego no se ven tanto, pero por otro lado tienes la otra parte de querer potenciar lo que se está vendiendo, ¿no? A ver, en cuanto a la peluquería, en los desfiles convencionales de ropa somos los perjudicados normalmente. Últimamente no. Últimamente se le da un poquito más de look total, entonces se le da importancia al cabello. Pero hasta ahora era el solucioname el cabello, pero que se vea la ropa, ¿no? Entonces se empieza a cambiar un poco el chip. El tema es de que cuando hay varias colecciones diferentes, no puedes hacer, no hay manera de cambiar tanto, ¿no? Pero sí cada vez gana más importancia porque el cabello al fin y al cabo es el vestido de la cara, o sea, o te da o te quita, pero algo hace. Bueno, esto es lo que va a pasar en pasarela, lo veremos mañana cuando vayamos a la Ciudad de la Cultura, pero ¿qué vamos a ver en la calle que sea de los salones Bandín, Cebado, Mavac? Pues básicamente lo que está reinando es, aunque no quiera insistir con las tijeras, pero es evidente que ves en cualquier revista de tendencias que la gente se subió las melenas desde hace 6 meses para aquí de manera espectacular, incluso un poco antes ya. Las midi, como le llaman algunos, o el nombre de alguna otra celebrity que le ponen, pues también, o sea, es reducir melenas. Las largas de pecho sube a la clavícula, las que estaban por aquí suben a medios,
y luego con unas formas muy naturales de incluso no tener que estar peinándose continuamente, ¿no? Eso en cuanto a corte, ya digo, o sea, el que quiera, no es obligatorio, ¿no? ¿Has mirado para mí por algo especial? No, ya, Porque yo voy a ya reconocer... me doy por vencido ya contigo, ya. Mira, a mí me pasa una cosa, yo voy a reconocer que yo sería feliz, pero de verdad, no me lo creerás, súper feliz con el corte que tiene ahora el Zapataki, súper cortito, pero es que no me quedaría como a ella, entonces me resisto. Y las midi a mí me suenan como sosas, Sí. entonces digo, para ir de sosa, mejor una melena que monta mogollón, por ¿me cambio. entiendes? Y en cuanto a color, sí que hay una evolución bastante destacable en el color de cabello en las mujeres y que es más las fusiones de los colores, a hablar de 2, 3, 4 colores, pero que se vean aguas, que no se vean nada que contraste, nada que claroscuros, no, todo en armonía, ¿no? Pero siempre jugando con varios tonos. Entonces gana una riqueza, pero sin llamar en extremo la atención, ¿no? Y ahí sí estamos trabajando bastante, la verdad, con el tema del color. Bueno, pues ya lo saben, anímense a darle corte y forma a las melenas y sobre todo a darle color. Y mañana veremos qué nos tiene preparados ahí en ese super desfile Manuel Bandín. Quien sabe todo el desfile es Fran. Te dejo adelantar lo que tú quieras. Bueno, nada, podemos adelantar que bueno, hay 29 comercios que tienen unas colecciones espectaculares. Hasta el día de hoy he presumido del desfile que tenemos la parte de vídeo y fotografía, un Goya y tres veces premio Kodak. Tenemos a una santiaguesa portada de Vogue y 3 veces portada de él. Y hoy, gracias a la primicia, también puedo adelantar que tenemos la peluquería de Gaudí, entonces ya es fantástico lo que es el desfile. También decir que, bueno, que es muy grata la compañía que vamos a tener en la parte que va a presentar al evento. Y lo que decía en este caso Manuel, que bueno, que la gente se anime, se desplace, vaya hasta allí y bueno, y ahí podrá ver todas las colecciones que vamos a tener encima de la pasarela de todo el comercio fantástico de Santiago. Empieza a las 8:30 y bueno, les animo a que vengan. 8:30, un aforo para 500 personas y aunque la entrada es libre, hace falta previa recogida de invitación en cualquiera de las tiendas que participan. Y también habrá un desfile, un pase de niños, María. Sí, ahí estaremos con otras 2 tiendas, creo que son. Nosotros vamos a presentar un poco más de vestir de calle, no otra tienda que va a presentar este té, la verdad la tercera no la conozco. Pío. Pío. Creo que es más de bebecitos y entonces cogemos las tres grandes, abarcamos de la moda infantil como las 3 grandes en la moda, o sea, lo que podemos enseñar en un desfile. Bebé, nosotros el vestir del día a día y Tete va a enseñar lo que es comunión y boda, arras. Y vamos, allí estaremos. Con una mini top nuestra, que es Ainhoa. Hombre. Mini top de la casa al 100%. Esta mini top, una de nuestras mini tops de cabecera. La verdad es que en Lío van a repetir la gran mayoría. Creo que todos han pasado por aquí también. Han sido. Es que aquí es una plataforma, vamos, los Sí. lanzamos al estrellato. Y aunque no son niños modelos profesionales, lo hacen de rechupete, vamos. Ya le gustaría a muchos hacerlos lo bien que lo hacen ellos. Y efectivamente ponemos a 5 niños, en total van a ser 2 niños, 2 varones y 3 niñas, y allí esperemos que les guste mucho. Sí, comentar que bueno, realmente serían 4 tiendas infantiles porque Calzados Chiqui pondrá el calzado, pero bueno, también es tienda infantil, entonces serían Lío, Pío, Tete y Calzados Chiqui. Y bueno, y los niños siempre tienen que estar presentes en los desfiles porque son la gracia. O sea, incluso cuando un niño se equivoca, una niña se equivoca, es lo bueno del desfile, porque levanta un aplauso, levanta una sonrisa y hace los desfiles un poquito más amenos. Bueno, pues todo eso lo veremos. Exactamente. Que también tienen su moda los niños, efectivamente. Bueno, y tanta moda. ¿Cuántas niñas de primera comunión has peinado esta temporada? Las trencitas. Estoy de hacer trencitas. Estamos en época alta, sí. A ver, muchas.
muchas, y con unos nervios de ir de princesas tremendos, la verdad. O sea, es una época muy, muy chula. Y a ver, nosotros tenemos que ponerlas guapas, ¿no? Pero bueno, sigue siendo de primera comunión, ¿eh? No de casi novia, ¿eh? O sea, Una se temporada, sigue sí, manteniendo, sí. Hay a veces que viene alguna persona tal que la deja hacer a la niña, claro, la niña quiere ser mayor, ¿no? Pero no, no, hay sentido común y van de primera comunión y muy guapas. Bueno, pues veremos lo que da de sí este desfile. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Qué nervios, qué emoción. Mañana desde la Ciudad de la Cultura y la próxima semana daremos buena cuenta de ello. Nosotros nos vamos ya a publicidad, pero antes vamos a cumplir con nuestra palabra. Veníamos diciéndolo todas estas semanas. Nos hemos sumado a la celebración del primer aniversario del Salón Women's Hair en el Corte Inglés y hasta allí nos vamos para hacer ese sorteo de 3 pedicuras muy especiales en el Salón de Javier García. Hasta el Corte Inglés nos vamos y después tiempo para la publicidad y corazón. Bueno, pues vamos a comenzar el sorteo. La primera ganadora, Graciela Loy Río. Vamos por la segunda. Begoña Duarte. Y por último, Amanda Olga Lamas García.